Por la gracia de Dios, he integrado el grupo de los padres hace 4 años en mi vida. Tengo una hija pequeña a la cual amo mucho con todo mi corazón y que trae muchísimas alegrías, no solo a mi vida, sino a la vida de mi esposa. Eh, nos, nos sorprende con cosas que dice, con cosas que hace, pero es una grata compañía siendo una persona pequeñita. Nos acompaña, sabe ser una buena acompañante en la casa. Comenzamos a amarla antes de que ella siquiera pudiera estar con nosotros, cuando sabíamos que ya estaba por llegar. Y hay unos momentos muy importantes como padre para mí. Son aquellos momentos cuando puedo ver en mi hija ciertas acciones, actitudes, características que me hacen recordar mi propia persona eh, en la niñez, y incluso puede ser habilidades, formas de decir las cosas. Y esto como padre a uno llena de mucho orgullo y mucha felicidad. Mi esposa en momentos ha sabido decir cuando nuestra hija ha hecho algo que es exactamente como yo lo haría o lo diría. Ah, mira, una digna hija de su padre. Con esto lo que ella quiere decir es, mira, igual como tú dices, o igual como tú haces, ella ha sacado eso de ti. Y pues los que son padres pueden entender que esto es un gran gozo en el corazón. Un gozo de ver la maravilla de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que esto que nosotros llamamos ADN puede transmitir características tan particulares de nuestra persona reproduciéndose en nuestros hijos? Eso por un lado, ella no tiene que eh, esforzarse demasiado para parecerse a mí en ciertas características, pero conforme van creciendo, los padres esperamos, después del buen ejemplo que les hemos dado, que ellos pudieran parecerse en algo a nosotros, no solamente en lo físico, sino en aquellos valores que les hemos impartido. Esperamos que más adelante, cuando ellos sean ciudadanos, puedan reproducir en los lugares donde ellos van lo que nosotros les impartimos en casa. Eso llenaría de alegría nuestro corazón. Es lo que todo padre espera. Cuando nosotros vamos al libro de Jonás, nosotros vemos allí al profeta de Dios, al siervo de Dios, y vemos que hay algunas cosas que están sucediendo en este profeta que dista mucho de parecerse a Dios. Para iniciar entonces, la idea central de todo este libro es que Dios es nuestro Padre y espera que seamos como Él. A través de todo este libro nosotros vamos a ver la misericordia de Dios, la compasión de Dios por los perdidos, no solamente por Israel, sino por el resto de las demás naciones. Jonás tuvo un gran privilegio de ser el siervo de Dios y de poder haber sido utilizado por Dios en sus manos. Pero si hay algo que vemos en el libro de Jonás, es aquellos contrastes muy marcados de cómo Jonás se diferencia bastante de algunos otros personajes que aparecen en este libro. En el capítulo 1, por ejemplo, nosotros leemos que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como que si se pudiese huir de la presencia de Jehová. ¿Acaso él no sabía que era imposible
escaparse de la presencia de Dios? Claro que lo sabía. Pero más allá de su conocimiento de quién era Dios, él manifiesta una actitud de algo que está en lo profundo de su corazón. Jonás tiene en el interior de su corazón raíces de un problema cuyo resultado, cuyas consecuencias, los frutos de eso, una de esas cosas es la desobediencia de querer huir hacia otro lugar distinto de donde Dios lo está enviando. Pero ¿qué es lo que Jonás tiene en su corazón? Bueno, aquí se menciona un pueblo, una ciudad llamada Nínive, y tenemos que recordar que Nínive era la capital de Asiria, y los asirios habían causado gran estrago y habían destruido a Israel. Familiares directos de Jonás, probablemente como padre o abuelo, experimentaron en carne propia lo que significaba la maldad de los asirios. Y sabemos que los asirios no midieron para nada su maldad cuando tuvieron que llegar a Israel y azotar con violencia, con destrucción. Tomaron sus espadas y las traspasaron por las mujeres embarazadas, matando de esa manera madre e hijo al mismo tiempo. Y a los niños pequeños, a los recién nacidos, los tomaban por las piernas y los lanzaban de cabeza contra las rocas. Tenían una manera muy terrible de manifestar su violencia. Jonás sabía de esto. Él había escuchado de niño historias como esas, de familiares directos que sufrieron el atropello de los asirios. Y Nínive es la capital de Asiria. Ellos habían causado dolor y muerte. Así que puedes entender un poco el corazón de Jonás, dolido, con raíces de amargura, seguro. Tal fue la violencia de los asirios, que si encontrábamos personas dolidas en Israel y resentidas y que odiaban a los asirios, usted y yo seguramente defenderíamos ese sentimiento, porque es algo justificado, es lo mínimo que se podía sentir por esta gente. Para Jonás, los ninivitas eran el enemigo. Y quizá usted y yo no podamos comprender eso si no hemos pasado por algo así. Pero si quisiera entender usted un poco más el pensamiento y el sentimiento de Jonás, basta con irnos a una ciudad fronteriza y nos daremos cuenta que la gente de aquellos lugares no piensa igual que nosotros los citadinos de estos lados del país. Hay un sentimiento muy fuerte de patriotismo en la frontera. Y cuando ellos hablan del enemigo y saben dónde está el hito, dónde termina el país y dónde comienza el país vecino, ellos saben decir que los del frente, cruzando ese río, son el enemigo. Sobre todo en lugares donde hubo gran despliegue de armamento bélico, donde hubo mucha muerte. Tengo un amigo que estuvo en la guerra aquí en el norte de nuestro país. Y él sabe decir, la gente en esa zona del país odia a los del frente, porque sus familiares murieron a causa del ejército del país vecino. Y claro, los soldados solamente cumplían órdenes, pero de igual forma, ¿cómo le quitas el dolor a ese padre por la pérdida de su hijo? ¿Cómo le quitas el dolor a esa madre que vio morir a su hijo? Sentimientos humanamente justificados. Jonás sabe lo que sucedió y qué hicieron los ninivitas. Ahora Dios le manda a predicar a Nínive, esta ciudad, justo a ellos,
Podría haber sido a otros. ¿Por qué a los ninivitas? Pero cuando Jonás está desobedeciendo, lo que él está manifestando es que no quiere ser como su Señor, como su Padre Celestial. Porque él sabe algo del carácter de Dios, que lo menciona más adelante en el capítulo 4 de ese libro. Él sabe que Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que Dios podía perdonar a los ninivitas si estos se arrepentían. Por eso huye para Tarsis. Justificado su sentimiento, justificado su pensamiento, justificada su decisión, humanamente sí. Pero en ese mismo momento, Jonás está demostrando que si su Padre Celestial es misericordioso, él decide, Jonás decide no parecerse a su Padre Celestial, al Dios que lo llamó y de quien se hace llamar profeta. Y cuando estamos aquí en el capítulo 1 vemos que Dios hace levantar una tormenta en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y muchas veces tomamos una canción, ¿no?, para los niños. Levántate, dormilón, no seas como Jonás. E inconscientemente pensamos que el pecado de Jonás era ser dormilón. Es más que solo dormir lo que Jonás está haciendo allí. Jonás está desinteresado por lo que está sucediendo encubierta con la gente. Él decide bajar y dormir y sabe que una tormenta así podría llevarle a la muerte, no solo a él, sino a toda la embarcación. Pero ¿qué le importa a él? A él no le interesa lo que a Dios le interesa. A su Padre Celestial le importa la gente. A Jonás no le importa la gente. A su Padre Celestial le importa el profeta llamado Jonás. Dios ama a Jonás. Jonás ni a sí mismo se ama. Él está decidido a morir, que la tormenta lo mate por último. ¿Y cómo sabemos eso? Porque más adelante, cuando los marineros no saben qué es lo que está sucediendo, porque cada uno de ellos está clamando a su Dios, y los dioses de esos marineros son dioses que no tienen poder alguno para librar de la tormenta. El Dios de Jonás sí puede hacer eso. Pero lejos de estar intercediendo por estas personas y de estar enseñándoles a orar al Dios, único Dios vivo y verdadero, en vez de estar dando testimonio de su Padre Celestial, él decide callar su conocimiento de Dios y esconderse allí abajo y mejor hacerse el indiferente a todo lo que las personas, estos marineros, están viviendo allá arriba. Ellos desesperados, y a él no le importa nada de eso. Después de un momento, versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Capítulo 16 de Proverbio, en el versículo 33, dice que la suerte se echa sobre el regazo, pero que de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, el Dios soberano que ya mencionamos está guiando el humano proceder de estos marineros. En su costumbre, ellos echaban suertes. Ahora Dios está guiando la suerte para que recaiga sobre Jonás. ¿Por qué? Porque Dios ama a Jonás. Y en su amor y en su misericordia, Dios le está dando la oportunidad a Jonás de declarar la verdad y darse cuenta por fin que está haciendo mal en huir y desobedecer a la voz de Dios. Esto no es otra cosa que una forma de Dios para hacerle saber a su siervo Jonás que lo ama y que los marineros dieran justo con él.
Es como Dios en Edén diciéndole a Adán, ¿dónde estás, Adán? Como que si Dios no supiese dónde estaba Adán. Pero esta forma de Dios de acercarse al hombre le daba la oportunidad a Adán para venir delante de Dios y reconocer, Dios, te he fallado porque desobedecí la orden que diste. Cada vez que Dios hace ese tipo de preguntas, cada vez que Dios tiene esas iniciativas, es porque está extendiendo su misericordia para dar la oportunidad de confesión al que está apartándose de su camino. Pero Jonás no atrapa el salvavidas de la misericordia de Dios, y en vez de confesar por qué está viviendo lo que se está viviendo en esta embarcación, ellos miren, Dios utiliza a los marineros quienes le dicen en el versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él responde, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Se los había contado a ellos, no lo había confesado a Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él en vez de decir, tiene razón, no debía haber huido de la presencia. Dios está utilizando a los marineros paganos para hacerle recordar a Jonás lo que él está haciendo y que debería ponerse a cuentas con su Dios. ¿Por qué has hecho esto? Y Jonás tenía allí la oportunidad de recapacitar y decir, tienen razón, ¿qué estoy haciendo? Soy hebreo, probablemente el único hebreo en el barco. Y si había otros, probablemente el único profeta en el barco. Debía haber dicho, denme un momento, bajar otra vez al fondo de la embarcación, buscar un lugar en privado y decirle a Dios, Dios, perdóname por intentar escapar de tu presencia. Señor, te confieso que no quiero predicarle a los ninivitas. Hay dolor en mi corazón. Tú sabes lo que yo sé de ellos. Tú sabes lo que he vivido por mis familiares. Pero Señor, tú eres soberano. Y si tú mandas, yo obedeceré. Gracias Dios por levantar esta tormenta, para hacerme dar cuenta, para hacerme entrar en razón. Gracias Dios por tu misericordia para conmigo. Pero Él no hace esto. Él da una solución que no es valiente en realidad. Él lo que dice es, mira, vamos a hacer esto. Versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Él ya desde el inicio no le está importando la vida, porque si él está durmiendo cuando toda esa tormenta está sucediendo, es porque él está diciendo, bueno, si voy a huir de la presencia de Dios, sé que no me va a ir bien, tarde o temprano Dios va a castigarme. Y si este es el castigo, bueno, moriré aquí. Y una vez más, cuando le dan la oportunidad de recapacitar, él dice, arrójenme al mar. Es prácticamente un suicidio eso. Jonás tenía pensamientos suicidas. Y usted puede decirme, ¿y de dónde saca usted eso? Del capítulo 4. Él menciona que mejor le es la muerte que la vida. ¿Usted cree que ese pensamiento y esa expresión de su boca no lo estaba elaborando y ya eso era algo que estaba procesando en su mente hace tiempo? Ahora, no nos debemos extrañar con esos pensamientos, porque no es el único profeta de Dios que en algún momento deseó la muerte. Es un hombre que está huyendo, no solo de la presencia de Dios, bueno, él sabe que no se puede huir de la presencia de Dios, pero es un hombre que está huyendo del plan de Dios para su vida y de los propósitos que él tenía para los perdidos. Ahora es interesante aquí que en el versículo 13, a pesar de que Jonás les da esa solución, miren lo que estos misericordiosos marinos hacen. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra.
mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Me causa impresión de la palabra de Dios, que por medio de ella podemos saber que hubo en esa embarcación unos marineros cuyo corazón compasivo y misericordioso por este profeta rebelde que está huyendo, este corazón hacía que se asemejaran ellos al Dios misericordioso de los judíos. Y el profeta de Dios no está reflejando esa misericordia de su Padre Celestial. Son los paganos los que tienen más misericordia por Jonás que la que Jonás tiene por los ninivitas y por su propia vida, la cual no valora. Pero viendo ellos que ya no pueden más salvarle la vida a Jonás, entonces tienen que hacer lo que él les ha dicho. Pero miren ustedes que ellos clamaron a Jehová, cuando debería ser el profeta de Dios el que debería estar clamando, y no los paganos. Cuando un creyente, un hijo de Dios, se aparta de los caminos del Señor y comienza a juntarse con aquellos que viven en las tinieblas y que hacen cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y en más de una oportunidad he sabido el testimonio de alguien cuando este creyente se encuentra asociado con los incrédulos, estando en lugares que no debería estar. Y qué triste es cuando los incrédulos tienen que decirle a este cristiano: ¿y tú qué haces aquí? ¿No se supone que tú eres cristiano? ¿Por qué estás con nosotros aquí? Qué triste cuando aquel que debe brillar con la luz de Cristo ha apagado su luz y los incrédulos le reclaman esa luz que él debería estar dando. Así está Jonás, el profeta de Dios. Aquí lo que puedo ver es a este Dios misericordioso. Utiliza esta circunstancia de la tormenta, porque ama a Jonás, pero también porque Dios ama a esos marineros y les muestra su misericordia. Y Dios se manifiesta a ellos y ellos llegan a temerle a Él y a clamar a Él, ofrecer sacrificios a Jehová. Debía ser ellos ganados por el testimonio del profeta, pero ya que el profeta no alumbró con la luz de Dios, Dios llegó a los marineros por medio de la oscuridad del profeta. De todas maneras, Dios soberano se dio a conocer a los marineros, manifestándoles su misericordia. Lo bueno es que estos marineros sí atraparon el salvavidas de la misericordia de Dios, a diferencia del profeta. Cuando llegamos al final de ese capítulo, vemos una vez más una manifestación de la misericordia de Dios aquí. Dice en el versículo 17 de capítulo 1: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿No se da cuenta usted que eso es la misericordia, el amor de Dios para con este profeta? Porque aquel suicida que dice: bueno, lánceme y se acabó la historia para mí. Lo que él no sabía era que Dios, en su previsión de las cosas, hizo una provisión sorprendente de un pez que tragase a Jonás y lo librara de la muerte. Cuando llegamos al capítulo 2, nosotros vemos la misericordia de Dios una vez más. Porque este Jonás, nosotros pensamos: bueno, si me pasa a mí todo eso y estoy huyendo de la presencia de Jehová, quizá con la tormenta nomás ya me hubiese asustado y hubiese clamado asustado a Dios. Pero recuerde, Jonás tenía razones fuertes
por cosas que vivió él o su familia. Él odiaba a los ninivitas y él justificaba lo que sentía. Y ahora ni usted ni yo estamos en la capacidad de juzgar a Jonás, porque probablemente por menos de lo que le pasó a Jonás y a su pueblo, por menos que eso, nosotros guardamos raíz de amargura contra algún pagano y reservamos la entrega del evangelio a esta persona. Pero por fin estamos en el capítulo 2 y Dios muestra su misericordia, porque aquí en el capítulo 2 encontramos a un profeta con una cabeza llena de información, pero con un corazón sin transformación. Un profeta que conocía de Dios, que conocía la ley de Dios, pero ¿de qué le valía su cabeza llena de conocimiento cuando su corazón no cedía al arrepentimiento? Y tienes aquí en este capítulo 2 una oración, la oración de Jonás. Pero si usted puede leer detenidamente este capítulo, se va a dar cuenta que esta es una oración centrada en sí mismo. No es una oración de clamor a Dios. Por lo menos 23 veces en este capítulo, Jonás repite las palabras yo, mí, para mí. Y aunque leyendo y comparando con los salmos, nos vamos a dar cuenta que estos son salmos ya armados, son oraciones ya armadas. Y podríamos decir, bueno, ¿qué culpa tiene él si el salmo venía también con la palabra mí, yo, para mí? Claro que sí, es verdad. Pero Jonás, ¿no sabría acaso el Salmo 51? ¿No sabía él que esa era una oración de arrepentimiento? Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oración de arrepentimiento y de confesión del rey David. ¿No la sabía? Sí la sabía. Y como esa oración, hay otras oraciones que demuestran arrepentimiento genuino. ¿Por qué no las utilizó? Jonás no está interesado tanto en su alma o en confesar lo que él siente a Dios. Pero en ese momento de angustia, lo que él sí está interesado es que Dios lo libre de esa situación en la cual está. Se da cuenta que es imposible huir de la presencia de Dios. Aún la muerte misma escapa de él. Pero en ese momento, cuando uno piensa, ahora sí, este profeta se tiene que arrepentir con esto que le está pasando, es algo increíble. ¿Cómo? ¿A quién le había pasado eso? ¿Y a quién le pasó después? Estar dentro del vientre de un pez y todavía estar vivo. Es el momento en que Dios está manifestando su misericordia a su siervo, como para decirle, Jonás, arrepiéntete, deja de sentir lo que sientes por los ninivitas. Sé el daño que te hicieron, sé el daño que hicieron a tu familia. Fueron injustos al matar esas criaturas, esos bebés. Pero si yo, Jonás, tu Padre Celestial, siento misericordia por ellos, siendo tú mi hijo, ¿no deberías reflejar lo que yo estoy sintiendo? Si yo ya los perdoné, el autor de la vida ya los perdonó, Jonás, ¿quién eres tú para seguir guardando ese sentimiento? Pero Jonás está interesado en salvaguardar su vida y en que, Señor, ayúdame, sálvame. Con estos salmos allí, lo que Jonás está demostrando es que él conocía perfectamente la teología y él sabía que el único que le podría salvar en esa situación era Dios. Entiende que Dios es protector, que Dios es todopoderoso, que él podría sacarlo de esa situación. Pero no pide perdón, pero no se arrepiente. Solo pide que Dios lo saque de la situación en la cual está. Ahora Dios
Al sacarlo de allí, ¿qué está demostrando? Porque alguien dice, bueno, pero si Dios hizo lo que dice el versículo 10 al final de la oración, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿no quería decir esto que ya se había arrepentido y por eso Dios le da esta oportunidad? Dios, Él ha demostrado misericordia, no poniendo el arrepentimiento como una condición para que Él actúe en misericordia. Y yo podría contarles infinidad de testimonios, pero viene a mi mente el testimonio de un hombre que era esposo de una señora de una iglesia. Ella iba a la iglesia llevando a sus hijos, y él nunca quería ir, él blasfemaba contra Dios y le molestaba que su familia fuera a la iglesia y siempre estaba insultando a Dios en el hogar cuando discutía con su esposa. Ella siempre le dijo, discute conmigo, pero no te metas con mi Dios. ¿Qué tiene que ver mi Dios? Dios no es el culpable de estas cosas. Pero sabiendo él que la forma de herir a ella era hablar mal del Dios de su esposa, lo hacía. Hasta el punto en que esta hermana tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. Y estando en el hospital, estando en el quirófano, con una operación delicada en la cabeza, y él sabía, por lo que los médicos le habían dicho, que esa operación no tenía mucha esperanza de que saliera bien. Le hicieron firmar un documento a él donde él autorizaba que a pesar de los resultados de la operación, él consentía en que ella ingresara al quirófano. Era una operación delicada. Y este hombre que tanto hablaba mal de Dios, sí sabía algo, que el único que podía sacar a su esposa sana y salva de ese quirófano era el Dios al cual su esposa adoraba. ¿Y qué hizo este hombre? En su desesperación, lo que hizo es, en la sala de espera, donde están todas las personas, esperando a otros familiares, no le importó, se olvidó de la vergüenza, y clamó en medio de ese salón con tantas personas, se paró en una esquina y gritaba, Dios, yo sé que tú puedes ayudar a mi esposa, ella cree en ti, ella lee la Biblia siempre. Te prometo que si tú sanas a mi esposa, si ella sale bien de esta operación, yo comienzo a asistir a la iglesia con ella cuando ella esté sana. La hermana salió de la operación muy bien y ella comenzó nuevamente a asistir a la iglesia. Y él nunca cumplió su promesa. Y cuando a ella le contaron lo que su esposo dijo cuando ella estaba en el momento de la operación, ella le decía, tú dijiste esto a Dios, tienes que cumplir. Porque tú le dijiste eso. Y él dijo, bueno, pero en ese momento estaba desesperado, ¿qué querías que haga? Pero no te arrepientes ahora de todas las otras cosas que has dicho. Y se quedaba callado. Pero eso para mí quedó como un testimonio de que Dios puede escuchar la oración de alguien aun cuando no esté arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él sigue siendo misericordioso, más allá de que Él conoce nuestro corazón y sabe que no hay genuino arrepentimiento. Dios le da otra oportunidad a Jonás y en el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Esto de segunda vez tiene que ver con la misericordia de Dios. Cuando ya pudo Dios haberle dicho, bueno, Jonás, ¿no quieres ser parte conmigo en la salvación de los ninivitas? Entonces, te voy a dejar que naufragues en las consecuencias de tus decisiones. Pero Dios no dejó que sucediera eso. Como muchas veces ha sucedido con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que si tenemos que estar hoy, donde nuestras decisiones de la juventud nos tendrían que haber llevado, pues no estaríamos donde estamos, ni tendríamos todas las bendiciones que Dios nos da? No somos el resultado de nuestras malas decisiones. Normalmente sí. El que siembra algo debe cosechar lo que sembró.
pero he visto que Dios, en su misericordia, cambia esto muchas veces, porque ama y porque es misericordioso. En el capítulo 3 nosotros vemos a un pueblo, porque Jonás predicó de todas formas, no porque necesariamente estaba convencido de que eso era lo que tenía que hacer, no porque realmente había perdonado a los ninivitas, pero bueno, había que ir a decir lo que Dios le dijo. Y versículo 3 del capítulo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si sigues leyendo te vas a dar cuenta que incluso el rey dio una orden. El versículo 7 dice: hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de los grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, cúbranse con cilicio, clamen a Dios fuertemente, y conviértase. Esta palabra conviértase, esto tiene que ver con arrepentimiento. Que arrepiéntase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, rapiña que hay en sus manos. Recuerden cómo era el pueblo ninivita, cómo eran los asirios y cuánta sangre inocente habían derramado. Y aquí el rey manda: arrepiéntanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Porque aún el rey sabía de la historia de su pueblo, de la maldad que ellos habían tenido contra Israel. Pero él dice: ¿quién sabe? Quizá, si se volverá a Dios y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y la misericordia de Dios se manifiesta una vez más. En el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios está mostrando una vez más su misericordia a los marineros primero, a Jonás, y ahora al pueblo de Nínive. Pero porque Dios ama a su siervo, porque Dios ama al profeta. No solamente está interesado Dios en que se predique a Nínive. Dios no está interesado solamente en que su obra se cumpla. Dios también está interesado en la obra que Él puede hacer en el corazón de su siervo, el profeta. Muchas veces pensamos en la obra de Dios y decimos: bueno, Dios quiere mandarnos aquí y allá. Y a veces hemos tomado el libro de Jonás como un trampolín para hablar de las misiones. Y sí, bueno, quizá algo de misiones puede haber allí, no lo sé. Pero en realidad no es las misiones el libro de Jonás. Dios es un Dios misericordioso y espera que su hijo, espera que su siervo se parezca a él. El libro de Jonás trata de Dios tratando con su siervo, porque más allá de los resultados de su obra, la cual Dios puede lograr incluso sin profeta de por medio, pero si Dios hace todo esto, todo lo que está haciendo, es porque ama y tiene misericordia por Jonás. El libro de Jonás trata de un Dios tratando con su profeta con misericordia. Con este capítulo 3 nosotros podemos ver que Dios no hace acepción de personas, que para Él es igual el judío o el griego, el judío o el gentil. Si hay arrepentimiento, Dios, al mostrar su misericordia y la gente se arrepiente, Él perdona. Y cuando llegamos al capítulo 4 vemos más bien a Jonás lidiando con el carácter de Dios y enojándose porque Dios ha perdonado a los ninivitas. ¿Cómo es posible esto? Y podemos decir que el libro de Jonás trata sobre misiones. Cuando hablamos de las misiones, si las almas se convierten, todos estaríamos festejando, porque estamos felices de que el evangelio haya llegado a los perdidos. Jonás es un mal ejemplo de misionero y de las misiones. Pero si hay algo que Jonás sabía, era que Dios era misericordioso y que Él quería perdonar. Y por eso, dice él en el capítulo 4, oró a Jehová y dijo, versículo 2, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Si Dios es el creador de la humanidad y el autor de la salvación, y quien estaba más afectado de esas personas que habían muerto y de esos bebés que habían fallecido por la maldad de los asirios, a quien más le dolía era Dios, porque Él es el creador de la humanidad. Y si Él no le guardaba resentimiento y rencor y era misericordioso para con estos asirios, ¿quién era Jonás? Por eso le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y una vez más la misericordia de Dios utilizando algo peculiar en este libro. No solo un gran pez. La otra cosa peculiar en este libro es que Dios hace que salga una calabacera en cuestión de horas. Pero en cuestión de horas también Dios en su soberanía envía un gusano y hiera la calabacera y ahora Jonás está muriéndose de calor. Versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y más de un teólogo ha llegado a la conclusión que la expresión entre su mano derecha y su mano izquierda, gente que no sabe discernir, se refiere a bebés que no saben cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Aquellos bebés que Jonás tenía en su mente, por los cuales quizá lloraba, bebés de su pueblo. Y Dios le dice, ¿tú lloras por esos bebés? Y no tienes misericordia. Y te enojas porque yo tengo misericordia por otros bebés, que son los bebés de los asirios. Ahora es interesante que Jonás falle en este objetivo de la idea central de todo este libro. Dios es nuestro Padre Celestial y espera que nosotros seamos como Él. Su profeta no tiene ningún parecido a su Padre Celestial. A diferencia de Jonás, el Señor Jesucristo, Él sí tuvo la compasión que su Padre Celestial siente por la humanidad. Porque lo vemos en el libro de Mateo capítulo 9, al Señor Jesucristo mirando a las multitudes, teniendo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Su corazón se conmovía por las multitudes desamparadas, y está hablando de lo espiritual, de la vida espiritual, sin pastor espiritual. El Señor Jesucristo se compadece de ellos. A diferencia de Jonás, el Señor Jesucristo sí reflejó la compasión de su Padre Celestial. Y a diferencia de Jonás, que decidió no obedecer, ir a Nínive a predicar, el Señor Jesucristo manifiesta que su Padre lo había enviado a él, y de la manera que su Padre lo había enviado, él también enviaba a sus discípulos. Él manifiesta que su Padre fue el que lo envió. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? No rehusó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Primero tomando forma humana y luego en la forma humana toma forma de siervo. Y se hace obediente, miren, a diferencia de Jonás, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si ves algo en la vida del Señor Jesucristo, es que tiene una relación muy estrecha con su Padre Celestial. Esa relación que aparentemente estaba quebrada entre Dios y Jonás. ¿Por qué? Porque hay solo una cosa que causa separación entre Dios y los hombres: el pecado que hay en el corazón del ser humano. Cuando hay pecado en el corazón, la relación con Dios no puede prosperar. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, yo no sé si a alguien le causó daño
y los que le causaron daño son precisamente aquellos que no tienen a Cristo. ¿Quiere usted parecerse a su Padre Celestial? Pues Él es misericordioso. Perdone usted como Él ya los perdonó en la cruz de Cristo. Deseemos con todo nuestro ser como nuestro Padre Celestial, para reflejar su gloria y su amor, sin estorbos de nuestro pecado de por medio.